Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Esta vez un video distinto a lo particular que siempre lo manejábamos cada semana. Bueno, pues el día de hoy estamos con la explicación y más que todo no ver el funcionamiento del cálculo de las áreas aplicando lo que viene siendo el patrón Factory Method y más que todo también los principios SOLID que son muy importantes, ¿no? Esto más que todo en ASP.NET Core. Entonces, pues vamos a empezar con la explicación del proyecto que se realizó, que básicamente, como mencioné, pues se enfoca en calcular las áreas de las distintas figuras, en este caso utilizando el patrón Factory Method. Bueno, pues esta aplicación que se desarrolló, ¿no? Esta aplicación web lo que realiza es que pues, nos permite calcular el área de las tres figuras geométricas, que en este caso van a ser cuadrado, círculo y triángulo. Además, pues está diseñada mediante obviamente el patrón de diseño Factory Method y obviamente aplicando tres principios SOLID, los cuales son los siguientes. En primer lugar, el SRP o el Single Responsibility Principle. Tenemos también el OCP, Open Close Principle, y el último, el DIP, o también inversión de dependencias, ¿no? Entonces, pues básicamente la estructura que manejamos en este proyecto, como podemos ver al lado derecho, pues en primer lugar tenemos el primer proyecto y aquí obviamente pues se basa en dos proyectos distintos. El primero pues está implementando lo que viene siendo el patrón factoring, ¿no? Con toda la lógica del cálculo. Y el otro proyecto que tenemos aquí, que es el Factory Method ASP.NET Core, pues es donde básicamente se consume toda la lógica, ¿no? Y se interactúa ya con el usuario mediante una interfaz. Ok, entonces vamos a empezar explicando en primer lugar, ¿no? Lo que viene siendo el primer proyecto, que sería el Design Patterns Utilities. Entonces, empezamos. En primer lugar, pues vamos a empezar con el directorio de interfaces, ¿no? Que el directorio de interfaces básicamente es el corazón de este proyecto, ya que es de donde pues se va a consumir todo, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues tenemos una interfaz a la cual la llamamos interfaz shape, o también que en este caso hace relación a la figura o a la forma, por así decirlo, ¿no? Básicamente, pues aquí se define un método no calcular área, y pues aquí lo que se hace es, ¿no? Como mencioné, definir el contrato, pues que todas las figuras geométricas deben cumplir. Cualquier figura, obviamente, que implemente esta interfaz, pues debe saber cómo calcular su área, ¿no? Aquí pues se aplica el principio de DIP, ya pues que el programa depende de una abstracción y no de clases concretas. Ok, a continuación tenemos en este caso, por ejemplo, cada una ya de las figuras mediante clases. Y obviamente estas figuras que tenemos aquí, que son círculo, cuadrado y triángulo, pues están en este caso heredando, o en este caso, perdón, implementando lo que viene siendo esta interfaz, ¿no? Entonces están implementando esta interfaz que básicamente pues hace que cada figura calcule el área pues mediante su fórmula correspondiente, ¿no? Ya que pues el triángulo tiene su propia fórmula, el cuadrado de igual manera y el círculo también. Entonces simplemente lo que se hace en cada una de estas clases pues es en primer lugar pues declarar una variable, ¿no? Que básicamente esta no va a cambiar de valor, por eso le ponemos read only, a la cual pues le llamamos radius en el caso del círculo, ¿no? De igual manera, pues pasamos este mismo parámetro o esta variable o este atributo de acá arriba por el constructor de esta clase y obviamente el método correspondiente en relación a la implementación de la interfaz, que en este caso es el calcular área, ¿no? Que básicamente aquí pues retornamos, sería en este caso la fórmula, ¿no? A aplicar para calcular esta área de esta figura, ¿no? Que básicamente es pi por radio al cuadrado, ¿no? Y de igual manera, pues aquí simplemente rondeamos a dos decimales como lo definimos aquí, ¿no? De igual manera, pues con la del triángulo, pues más de lo mismo. En este caso, de igual manera implementamos la interfaz shape. En este caso definimos sus propias o sus propios atributos, de igual manera read-only para que no cambien de valor. En este caso es base y altura, que de eso se compone el triángulo, ¿no? De igual manera su propio constructor, pasando obviamente los parámetros correspondientes y de igual manera la fórmula que estamos implementando de la interfaz, ¿no? En este caso, ¿cómo se calcula el área en este caso del triángulo? Pues es base por altura sobre 2. Y por último tenemos la del cuadrado, que de igual manera hacemos lo mismo. Implementamos la interfaz, en este caso definimos su atributo, que eso sería el lado, ¿no? De igual manera aquí el constructor correspondiente y el área. Y el área sí, que sería mediante
el cálculo, ¿no?, de la implementación de iShape, que en este caso es lado por lado. Perfecto. Entonces, aquí ya terminaríamos esta parte de las figuras, ¿no?, del directorio de figuras. Ok, vamos allá con la parte de lo que viene siendo las factorías, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues tenemos lo que viene siendo, vamos a arrancar con la interfaz principal, por así decirlo, de este directorio de factorías, ¿no? En este caso tenemos la de Shape Factory, perdón, listo. Esta es la clase principal, por así decirlo, ¿no? Ya que obviamente es una clase abstracta. Esta clase, pues, es la base del patrón Factory Method. Ya pues que se define este método, ¿no?, Create Shape, o sería crear forma o crear figura, pues que todas las fábricas concretas deben implementar, ya que pues algo que me falta explicarles es que este patrón Factory Method lo que nos permite es crear distintas fábricas, en este caso, que es lo que vamos a hacer a partir de esta clase abstracta. A partir de esta clase abstracta, pues vamos a tener una fábrica que se va a enfocar obviamente en crear solo triángulos, otra fábrica que se va a enfocar en crear solo cuadrados y la otra, en este caso, que se va a enfocar en crear solo círculos, ¿no? Entonces, por ese motivo, pues definimos una clase abstracta, ¿no? Y el método, que en este caso sería crear forma o crear figura. Aquí, pues, se está aplicando el patrón, el principio OCP, Open Close Principle, que es, en este caso está abierto a nuevas formas, es decir, nuevas fábricas, sin necesidad de, pues, estar modificando esta clase base, ¿no? Entonces, de igual manera, a partir de esta clase base, pues se va a crear cada una de las fábricas, ¿no? Pues en primer lugar, pues vamos a empezar con Square Factory, por ejemplo. Ok, aquí pues creamos una clase, ¿no?, Square Factory, que en este caso va a ser en relación a la fábrica de cuadrados, que básicamente implementa esta interfaz de Shape Factory. Definimos de igual manera su propio atributo, que era el lado, ¿no?, como antes mencionamos, su propio constructor y pues el método en este caso, ¿no?, que se está implementando de Shape Factory, que en este caso es el Create Shape. Y pues aquí lo que vamos a retornar en cada uno de estos métodos con respecto a cada fábrica, pues es un nuevo objeto, ya que estamos creando una nueva instancia, ¿no?, de la figura en particular que estemos tratando. En este caso, si estamos en la fábrica de cuadrados, pues obviamente lo que va a devolver simplemente solo son instancias de cuadrados, porque va a crear solo objetos de tipo cuadrados. Vamos ahora con el siguiente, que sería el Circle Factory, que básicamente hace lo mismo, pues implementa Shape Factory, obviamente para que nos dé el método, ¿no?, de creación de los objetos. Pues también tenemos el atributo propio, que en este caso es el radio, ¿no?, su propio constructor, y pues el método, ¿no?, de la implementación de la clase, ¿no?, abstracta. Entonces aquí simplemente de igual manera, como estamos hablando de la factoría círculo o la fábrica círculo, pues vamos a estar creando obviamente instancias u objetos solo de tipo círculo y obviamente con su correspondiente parámetro, que es obviamente el radio, ¿no?, que le corresponde a esta figura. Ok, vamos con la siguiente, que sería la de triángulo. Que la de triángulo pues es más de lo mismo. Implementamos la clase abstracta, Shape Factory, los dos atributos propios, que es base y altura de lo que se basa esta figura. Obviamente todas las variables que se van a declarar son tipo read-only, que no es decir que no van a cambiar de valor. Y de igual manera su propio constructor, pues que va a pasar sus propios atributos que le corresponden a este caso a la fábrica de triángulos, que es lo que va a crear, solo triángulos, ¿no? Y pues el método que estamos implementando de la clase abstracta, ¿no? Que básicamente aquí definimos objetos solo de tipo triángulo y pues que se les va a pasar por parámetros, en este caso es la base y la altura, ¿no? Entonces aquí estaríamos terminando la explicación con respecto a la primera parte del primer proyecto. En este caso sería el Design Patterns, ¿no?, que es la lógica más que todo, ¿no? Ok, ahora vamos a continuar con lo que viene siendo ya la otra parte, que es ya pues la parte web, que nos va a permitir pues visualizar y más que todo también digitar cada uno de los atributos que le corresponden en este caso a la figura, ¿no?, para que pues se pueda calcular cada una de las áreas correspondientes. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Ok, con respecto a este proyecto, pues lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos básicamente esta estructura, ¿no?, en la cual pues
Vamos a definir primero en el directorio de controllers, vamos a definir un controlador propio en este caso, ¿no? Shape controller. Pero una aclaración, antes de poder codificar cualquiera de esta parte de la interfaz, pues es necesario crear en este caso una referencia al proyecto de acá arriba, que sería obviamente donde se consume todo, ¿no? Pues básicamente es algo sencillo, se le da clic derecho y pues en este caso se va a este apartado, en este caso que es al de dependencias, clic derecho y en este caso añadir proyecto de referencia. Y como vemos aquí tenemos nuestro proyecto de referencia, que obviamente pues es donde vamos a consumir como lo mencioné, ¿no? Es una aclaración importante antes de empezar con esta explicación. Entonces, nos vamos a enfocar en los directorios controller y en este de views, que son los directorios pues que vamos a estar en este caso creando en sí clases o controladores para que funcione correctamente, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos en la parte de controles, en primer lugar, un controlador, básicamente, ¿no? Entonces, pues aquí lo que vamos a hacer es consumir, obviamente, de nuestra clase principal, por así decirlo. Vamos a implementar, obviamente, los métodos de controller. Aquí tenemos un método, pues, que obviamente nos va a retornar la vista, obviamente, para el usuario. Y pues aquí simplemente tenemos una clase, ¿no? Que lo que se va a encargar es de calcular, obviamente, en este caso, cada uno de las áreas de cada figura. En este caso, obviamente, recibe pues un string tipo figura, una figura obviamente de string, un parámetro y otro parámetro. Ok, y pues aquí simplemente se va haciendo referencia obviamente a la figura correspondiente. En este caso, como tenemos aquí, si es cuadrado, pues vamos a estar creando pues obviamente una nueva fábrica de quién, de cuadrado, que es lo que le corresponde, obviamente con el parámetro correspondiente, que es el parámetro 1, porque tiene solo un parámetro en este caso, que es el lado. Tenemos de igual manera aquí, si es círculo, pues en este caso vamos a retornar la fábrica de círculo, y de igual manera un solo parámetro, el radio obviamente. Y si es triángulo, pues ya vamos a retornar su fábrica correspondiente, que es triángulo, y obviamente sus dos parámetros, que en este caso es base y altura. Y pues este simplemente es para controlar excepciones, ¿no? Aquí pues ya estamos creando mediante la interfaz iShape, que básicamente, como mencioné antes, en el proyecto de acá arriba, pues que es el corazón de todo, ¿no? Ya que pues a partir de esta se empiezan a crear todas las demás clases. Entonces aquí pues estamos creando ya, en este caso, todas las factorías necesarias, ¿no? Para que se pueda calcular cada una de las áreas correspondientes. Al igual que aquí como vemos el área, que estamos invocando pues al método de calcular área y aquí el de crear, en este caso, figura o forma, ¿no? Y listo. Y pues aquí simplemente retornamos la vista, ¿no? Y nada más. Ok, ahora vamos a la siguiente, a la siguiente carpeta, al siguiente directorio, en la cual pues nosotros creamos, en este caso, un directorio llamado shape, que en este caso se referencia a las formas o a las figuras, y lo que tiene en sí, pues, esto ya es parte de HTML para la visualización de cada uno de los combo box, en sí los títulos y los botones, ¿no? Para que interactúe el usuario. Aquí tenemos en esta línea de código, básicamente, pues se le asigna un nombre a la pestaña del navegador, algo sencillo. De igual manera, aquí un título. Y aquí tenemos esta parte importante que pues es un formulario, ¿no? Que aquí pues inicia el formulario que se va a enviar, pues tenemos que se enviará el método calculate del shape controller, es decir, el controlador que acabamos de definir recién, ¿no? Y pues obviamente todo esto mediante el método post, porque se envía datos del usuario al servidor. Un label para hacerle saber al usuario que tiene que seleccionar las figuras disponibles. Un combo box, pues, que contiene las figuras, en este caso disponibles, que son cuadrado, círculo y triángulo. También definimos dos parámetros. ¿Por qué motivo definimos dos parámetros? Pues porque si nos acordamos, ¿no? El triángulo maneja dos parámetros, base y altura. Y pues para el círculo y para el cuadrado no había ningún tipo de problema porque estos manejan un solo parámetro, ¿no? Un simple botón aquí para enviar el formulario y obviamente que se calcule. Y llegamos a esta partecita, ¿no? Pues aquí lo que nos muestra es el resultado, se encarga de mostrarnos el resultado. Obviamente si el viewBang area no es null, pues nos va a mostrar, ¿no? En caso de ser null, pues no nos mostrará un resultado, ¿no? Y aquí, pues de igual manera, simplemente hacemos que nuestro resultado tenga dos decimales para que no sea una cifra muy extensa, ¿no? Y un script sencillo. Este script, pues básicamente se encarga de que
Si seleccionamos triángulo nos muestra dos parámetros. Si seleccionamos círculo, un solo parámetro. Y si seleccionamos cuadrado, de igual manera un solo parámetro. Siempre es decir, pues interactúan, ¿no? Mediante la figura seleccionada, esconde y muestra parámetros. Ok, vamos en este caso a comprobar, ¿no? Que nuestra aplicación funcione correctamente. Entonces damos clic aquí y se nos va a ejecutar nuestro proyecto. Ok, como ya vemos, pues en web ya se nos ejecuta correctamente, ¿no? Y tenemos calcular área y obviamente las figuras que antes les mencioné a seleccionar, ¿no? Cuadrado, círculo, triángulo, y para el triángulo aquí está. Dos parámetros porque es lo que les corresponde a esta figura, y para el cuadrado y el círculo un solo parámetro. Entonces vamos a empezar con el cuadrado, pues vamos a ingresar simplemente un lado de 15, ¿no? Que en este caso nos va a calcular su área, ¿no? Entonces nos da un total de 225. Vamos a comprobar en este caso en otra página. Y como podemos ver, al ingresar 15, nos va a calcular un área de 225. Perfecto, y es 225 lo que tenemos aquí. Y obviamente aquí 225 ya puede ser centímetros cuadrados o metros cuadrados, independientemente de cómo el usuario que ingresó pues lo quiere interpretar, ¿no? Aquí pues vamos a seleccionar círculo y vamos a ingresar un radio de 10. Ok, vamos a ingresar un radio de 10 y nos da este resultado. Entonces vamos a comprobar. Vamos a ingresar un radio de 10 y como podemos ver nos da un total de 314,16 del área de este círculo, ¿no? 314,16, vemos que está correctamente, ¿no? Y por último vamos a comprobar la figura del triángulo, que obviamente se basa ya en dos parámetros. Vamos a ingresar, pues, yo qué sé, aquí podemos ingresar 5 y aquí podemos ingresar 10. Calculamos y nos da un total de 25. Vamos en este caso a comprobar, ¿no? Entonces aquí base 5 y altura 10. 25 es el área total de nuestro triángulo. Como podemos ver, 25. Listo, entonces pues como podemos ver funciona correctamente nuestra página web, que se maneja obviamente mediante dos proyectos como antes mencioné. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado claro pues cómo funciona en sí este, este patrón de diseño o factory method, ¿no? Mediante el uso de dos proyectos, como mencioné. Uno obviamente para manejar lo que viene siendo la parte de la lógica y el otro ya para la parte visual ya del usuario. Y pues espero que les haya quedado claro cómo se maneja cada una de las fábricas, que es lo importante, ¿no? Reutilizar código, de tal manera que pues cada fábrica se encargue de crear lo que le corresponde. Y nada, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.